Capítulo 60. ¿Puedo pelear? Naruto sonrió bajo su máscara ante la declaración de Pond. Estaba tan seguro, tan decidido, que era imposible no alimentarse de esa energía. También estaba mintiendo descaradamente. Técnicamente, mentirle a un oficial superior sobre su preparación para el combate era un delito punible. Naruto se inclinaba por presentarlo a una medalla. Pond sin duda lo consideraría un castigo suficiente. Deseaba poder ordenarle que se retirara. El hombre se lo merecía. Incluso una mirada a su armadura destrozada le decía que Pons apenas se mantenía en pie. No era justo pedirle que peleara de nuevo. Sin embargo, la guerra no era justa. Los Magna Guardias ya habían destruido la mitad de sus Kage Bunshin, y los sobrevivientes no durarían otros 10 segundos. Pasarían al menos otros 2 minutos antes de que Jiraiya terminara de matar a Grievous. 4 Magna Guardias habrían sido una propuesta complicada con su sable de luz y todos sus jutsu. Sin su arma principal o ninguno de sus jutsu Raiden, necesitaría toda la ayuda que pudiera conseguir. Cuídame y no mueras, ordenó. De algún modo, lograría que funcionara. Saltó justo cuando los 2 últimos de su primer grupo de Kage Bunshin desaparecieron. Aparte del droide ya lisiado, no habían hecho más que abollar a ninguno de los Magna Guardias. Grievous había arrojado su bolsa de kunai, la fuerza sabía dónde, y un Rasengan corría el riesgo de arrojar demasiadas chispas y detonar la bomba termobárica que era la atmósfera local. Jiraiya había tenido suerte con el agujero que había abierto en la pared, pero no había forma de que pudiera evitar que un cable eléctrico se arqueara en la armadura si intentaba lo mismo con un droide. Ni siquiera podía arriesgarse a aplastarlos como lo había hecho con el que casi le había arrancado la cabeza a Pond. Se necesitaba demasiada concentración para hacer eso sin romper sus células de energía para que lo lograra en medio de una pelea. Inmediatamente, se arrepintió de no haberle quitado las espadas al Magna Guardia que había aplastado. Dudaba que pudieran atravesar su gruesa armadura, pero hubiera sido bueno tener algo que usar además de sus manos. Sabía de primera mano lo devastadoras que podían ser esas armas en las manos adecuadas o no. La visión de esas vibroespadas hizo que la vieja cicatriz a lo largo de sus costillas le doliera. Hasta donde él sabía, ningún Jedi se había enfrentado con éxito a 4 Magna Guardias antes, y de inmediato se hizo evidente por qué. Atacaron con la misma precisión coordinada que él esperaba de ellos, pero su número la amplificó dramáticamente. Cualquier pensamiento que pudiera haber tenido sobre enfrentarlos de frente se desvaneció de inmediato. 2 de ellos volaron alto, rebotando en las paredes para atacar desde arriba. Otro fue directo, con ambas espadas apuntando a sus pulmones. El último se agachó y trató de esquivarlo para llegar a Pons. El zumbido de las vibroespadas le hizo rechinar los dientes. Podía sentir cómo le raspaba la piel como si 1.000.000 de hormigas se arrastraran por todo su cuerpo. El sonido provenía de todas partes a la vez. No había una dirección segura para esquivarlas. No podía bloquearlas todas. El instinto se apoderó de él y dejó que la fuerza fluyera a través de él. Extendió ambas manos, las introdujo profundamente y empujó. Su técnica era apresurada y tuvo que repartir el impulso por todo el pasillo para atrapar a los 4 droides, por lo que no fue tan potente como podría haber sido. Aún así, había recorrido un largo camino desde aquel chico desesperado que había luchado desesperadamente por primera vez contra un grupo de prototipos de Magna Guardias en un búnker de Naboo. Los 4 droides salieron volando. Los 2 que habían volado alto no tenían nada contra lo que apoyarse y fueron los que llegaron más lejos. Rebotaron en las paredes como un par de bolas de Stalbeck hasta que se estrellaron contra las puertas blindadas que estaban a 50 metros de distancia. Incluso desde allí, pudo oír que algo se rompía. Esperaba que fuera algo importante. El que había intentado apuñalarlo en el pecho intentó sujetarlo con sus pies. El blindaje de la cubierta se desprendió y el droide cayó de un lado a otro, con una placa de duracero todavía sujeta a sus pies. El último que se había escabullido por el suelo tuvo mejor suerte, pero no por mucho. Se deslizó hacia atrás unos metros antes de clavar una de sus espadas en un hueco de la pared, lo que resultó ser un costoso error. Su brazo se desgarró a la altura de la articulación del hombro con un sonido como el de un cristal roto. La vibroespada que había sujetado se hizo añicos por la tensión. Naruto sonrió. Comillas, ¿por qué siempre intentan atacar directamente? Nunca funciona conmigo. Detrás de él, Pons resopló, no celebres todavía. Son unos cabrones duros. Como si fueran marionetas con hilos, los droides se levantaron al unísono. A uno de ellos le faltaba la cabeza.
Pensó que era una que había atrapado en el aire. Otro tenía un brazo destrozado que colgaba flácido. Los otros dos estaban en mejores condiciones, pero todavía tenían fotorreceptores rotos y chasis abollados. Pons gimió. Comillas alguna. Vez que dije lo mucho que odio tener razón, lo había hecho más de una vez, pero ya no había tiempo para bromas. Incluso dañados, los Magna Guardias seguían siendo rápidos y, a diferencia de sus hermanos menores, aprendían de sus errores. Cuando se lanzaron contra él en una sola oleada, terminaron rebotando contra las paredes. Esta vez, cargaron hacia adelante como una cuña, con los que estaban detrás apuntalando a los que estaban adelante para evitar que los enviara a volar nuevamente. Lo intentó de todos modos, pero estaban listos. El grupo de droides retrocedió medio metro, pero eso fue todo. Estaban cargando nuevamente antes de que pudiera parpadear, y luego estaban sobre él. A lo largo de los milenios, los seres ciegos a la fuerza habían desarrollado cientos, incluso miles, de estrategias para matar Jedi. Sin embargo, la mayoría se basaban en una única regla general: no te enfrentes a un Jedi en combate cuerpo a cuerpo. Había datatomes llenos de diversas trampas y tácticas de emboscada que habían derribado a Jedi en el pasado, pero era raro que un guerrero pudiera enfrentarse a un Jedi en un duelo y salir airoso. Aquellos que lo hacían estaban destinados universalmente a pasar a la historia como leyendas durante siglos después de la hazaña. Para la mayoría, la fuerza era una ventaja demasiado abrumadora para superarla. Sin embargo, había algunos principios básicos que cualquiera que esperara unirse a ese infame club sabía que debía seguir. Uno: elige tu entorno para obstaculizar a los Jedi tanto como sea posible. Rodéalos de civiles para protegerlos. Atrápalos en espacios reducidos donde su agilidad sea inútil. Distráelos con temperaturas extremas de calor y frío. Envenena el aire, apaga la gravedad, prende fuego a todo. Cualquier cosa que interrumpa su flujo. 2. Separar a los Jedi de su sable de luz. El arma legendaria de la Orden era única en su clase, pero pocos Jedi entrenaban extensamente sin uno. Armados con un sable de luz, incluso el Jedi más estudioso era una fuerza a tener en cuenta. Sin su arma, todos, salvo unos pocos selectos, tenían opciones de combate limitadas. 3. Utilizar una fuerza abrumadora. Ningún Jedi, ni siquiera el más legendario de ellos, podría enfrentarse a un ejército solo. Siempre había un número al que no podían vencer, un arma que no podían esquivar ni bloquear. Al final, nadie era invencible. 4. Coge impulso. Desde el principio y bajo ninguna circunstancia permitas que un Jedi se recupere ni un segundo. Usar la fuerza requiere concentración. Si pudieras mantener a un Jedi concentrado en mantenerse con vida, en capear la tormenta, no tendría el poder mental para dedicarlo a sus habilidades más arcanas. Con el tiempo, incluso un maestro Jedi se cansaría y cometería un error. Grievous había observado cada uno de esos principios con un nivel de habilidad desalentador, notó Naruto. El gas explosivo en el aire no solo dejó completamente inútil su sable de luz, sino también una gran parte de su ninjutsu. Bajo esas circunstancias, 6, ahora 4, Magna Guardias ciertamente contaban como una fuerza abrumadora. Incluso Mace y Yoda trataron a los droides de élite con cautela en tales cantidades. En cuanto al principio final, eso estaba programado en los propios droides. Atacaron, como era de esperar, con una precisión y coordinación mecánicas. A donde quiera que mirara, había otra vibroespada que venía a cortarle la carne, u otro puño de metal que venía a aplastarle los huesos. Las advertencias llegaban de la fuerza tan rápido que no podía seguirlas. Todo lo que podía hacer era moverse. Se agachó para esquivar un corte en su cuello, y luego tuvo que esquivar de inmediato una puñalada de otro Magna Guardia. Algo le aguijoneó los sentidos desde atrás, y una imagen se formó en su mente. Pons, ya ocupado reteniendo a un droide, siendo destripado por detrás por otro. Sin mirar, extendió la mano con la fuerza y apartó la vibroespada de la espalda del clon. Incluso algo tan pequeño era un riesgo con tanta atención necesaria solo para no morir. Sin embargo, salvar a Pons valió la pena. Observó cómo el comandante giraba, torpe por sus heridas pero aún rápido, y salía de la caja de muerte en la que había estado. Luego volvió a moverse alrededor del torbellino de espadas sedientas de su sangre. Pensó que vio una oportunidad cuando el Magna Guardia que había perdido su unidad craneal salió del grupo y se dirigió hacia Pons. En los breves momentos en que evitó su propia muerte, vio destellos del droide balanceándose salvajemente. Los Magna Guardias tenían sensores y procesadores redundantes fuera de sus unidades craneales, pero eran rudimentarios en el mejor de los casos.
Con ese cuchillo suyo, todo lo que Pons necesitaría era una sola oportunidad. Una oportunidad que Naruto podría darle, aunque probablemente iba a doler. Sin dudarlo, porque no había tiempo para nimiedades como el sentido común o la autoconservación en una pelea como esta, saltó sobre los droides que lo atacaban. Si Mace lo hubiera visto realizar una maniobra tan descabellada, habría estado limpiando bombas de combustible en el hangar del templo durante la siguiente década. Sin su espada, dejó sus piernas expuestas, y los Magna Guardias fueron más que lo suficientemente buenos para aprovechar una abertura tan obvia. La fuerza dio su advertencia habitual, pero por una vez no pudo escucharla. Efectivamente, sintió algo golpeando contra la parte posterior de su muslo izquierdo, seguido de un dolor familiar, como si alguien hubiera puesto un alambre al rojo vivo contra su piel. Jadeó y las lágrimas le nublaron la visión. Ni siquiera los trucos Jedi para suprimir el dolor podían embotar por completo una herida de una vibroespada. Aún así, su cama blindada había hecho su trabajo lo suficientemente bien. Por muy dolorosa que fuera, la herida se sentía superficial. Sin armadura, un golpe como ese le habría arrancado la pierna por completo. Algo así se curaría en pocas horas con la ayuda del Kyuubi. Un bufido exasperado resonó en su mente. No seas tan imprudente, Ningen. Ni siquiera mi chakra puede regenerar una extremidad. Aunque, la idea de que saltes con una sola pierna es divertida, jajaja, pensó secamente. Eres un comediante. Ahora cállate. Estoy en medio de algo. Landin le arrancó otro jadeo de los labios mientras la herida le palpitaba. Sin embargo, su pierna no se dobló, lo que significaba que todavía estaba en la pelea. El Magna Guardia sin cabeza estaba justo frente a él, todavía haciendo todo lo posible por matar a Pons. Si pudiera distraerlo por un momento, desviar sus patrones de ataque, Pons podría usar su cuchillo para derribarlo de forma permanente. Apuntó un puñetazo a su espalda. En realidad no dañaría al droide, pero debería ser suficiente. Sin previo aviso, el droide esquivó el golpe. El droide ciego y sin cabeza giró para esquivarlo y atacó con un ataque propio. Estaba tan sorprendido que no pudo esquivarlo a tiempo, y la vibroespada atravesó el plastoide endurecido, el tejido de la armadura y la malla de duracero para abrirle el costado. Irónicamente, golpeó el mismo lugar que otro Magna Guardia había golpeado con una vibroespada 3 años atrás en Naboo. Sin embargo, no se dio cuenta de la ironía, mientras gritaba. Y vaya si gritó. Fuera lo que fuese de lo que estaban hechas esas espadas, no era duracero ordinario. Incluso después de atravesar su armadura, la hoja vibrante todavía tenía suficiente energía para abrir un surco en sus costillas, y dolía. Hizo que la herida en su pierna se sintiera como un rasguño menor en comparación. Rojo y blanco destellaron en su visión. Desesperadamente, entregó el control de su cuerpo a la fuerza. Sin ninguna intervención de su mente aturdida, sus piernas lo empujaron a rodar justo cuando 3 vibroespadas pasaron por donde debería haber estado su cuerpo. Era una sensación espeluznante, pero también extrañamente reconfortante, como si un amigo cercano lo estuviera manejando como una marioneta. Más importante aún, le dio suficiente tiempo para controlar el dolor. Todavía estaba allí, pero no tan intenso como para paralizarlo, Archak maldijo Pons. Están conectados en red. Naruto hizo una mueca, pero esa era la única explicación. No había forma de que ese droide sin cabeza pudiera haber notado su golpe, pero los demás lo habían visto claramente. Sin embargo, si compartían su información sensorial, significaba que los ataques sorpresa serían casi imposibles. Era peligroso y altamente ilegal conectar en red droides de clase 4 sin una computadora central. Corría el riesgo de fallas lógicas en cascada y una eventual rebelión. Había sistemas enteros en cuarentena permanente debido a los droides en red rebeldes, pero debería haber esperado que a Grievous no le importaran esas cosas. Stang. Esto va a ser una mierda. Jiraiya gruñó cuando Grievous estrelló sus espadas robadas contra las suyas. La fuerza del androide, como era de esperar, no se parecía en nada a la de los humanos. Había recibido golpes más duros de enemigos antes, pero ellos tenían la fuerza para mejorarse. Grievous era pura fuerza mecánica. Hubiera apostado dinero a que el cyborg podría atravesar el duracero como si fuera un flimsy. Cada uno de sus cortes podría haber atravesado a un Banta con facilidad. Sin embargo, a pesar de toda su potencia bruta, Grievous no era un bruto. Dooku había fabricado bien el arma que había elegido. El general luchó con habilidad, precisión y un estilo que aprovechaba al máximo su anatomía modificada.
Jiraiya tuvo que retroceder rápidamente para evitar un tornado repentino de cuchillas brillantes mientras Grievous hacía girar sus muñecas como si fueran hélices. Dos abanicos gemelos de color azul y verde tallaban surcos fundidos en el suelo. Podía oír el chillido del aire ionizado e incluso por encima del rugido de los raíles magnéticos que había encima de ellos. El peligro no terminaba con el manejo de la espada del Kyborg. Esas piernas largas y poderosas eran tan letales como sus sables de luz. Cuando Jiraiya se movió fuera del alcance de las espadas giratorias, Grievous hizo una transición suave hacia adelante y estiró su cuerpo hasta su longitud máxima. Al mismo tiempo, sacó otro sable de luz de su cintura con un pie con garras, encendió la espada y la apuñaló en la cara de Jiraiya. Se deslizó hacia un lado, apenas, pero luego la tercera espada desapareció y tenía las otras dos justo en su cara nuevamente. Todo el tiempo, los ojos amarillos de Grievous lo fulminaron con la mirada, sin pestañear. Fue una exhibición verdaderamente impresionante de un ser sin la fuerza para ayudarlos. Tampoco fue lo suficientemente bueno. Mientras Grievous intentaba soltarse y lanzar otro ataque, Jiraiya levantó una pierna y le dio una patada en el pecho tan fuerte como pudo. El impacto del golpe le recorrió la pierna y reverberó incómodamente en la rodilla y la cadera, pero sospechaba que Grievous lo había pasado peor. El Kyborg gritó sorprendido mientras salía volando. Dio volteretas hasta que hundió las hojas de su sable de luz en el suelo para frenarse. Incluso entonces, se deslizó otros 4 metros antes de que finalmente se le acabara el impulso. Trató de enderezarse, pero incluso a más de una docena de metros de distancia, Jiraiya podía decir que le dolía. Había una postura encorvada y la armadura de su pecho se había arrugado. Sin embargo, la llama del odio en sus ojos no se había atenuado. Tosió Grievous. Así que tu reputación no es del todo infundada. El conde Dooku dijo que serías formidable, pero no le creí. Todos vosotros, los Jedi, sois débiles y cobardes. Tus palabras de paz son tan patéticas como, no hables como si me conocieras, espetó Jiraiya. No sabes nada sobre mí. Dooku tampoco. Pero te lo diré, ya que pareces tan curioso. Soy Jiraiya, el sapo, el último de los legendarios Sannin de Konohagakure no Sato. Se lanzó hacia adelante y concentró todo su peso y poder en un golpe destinado a cortarle las piernas a Grievous. El Kyborg lo bloqueó, pero la fuerza del golpe lo hizo caer al suelo. Dio una vuelta rápida para levantarse, pero el impulso estaba decididamente en su contra ahora. He luchado en más guerras de las que puedo contar. Lideré a miles de hombres en batallas con las que ni siquiera podría soñar. Aprovechó su ventaja con una rápida combinación de golpes de sable de luz y patadas. La forma y era todo perfección a través de la simplicidad pura. No había acrobacias ni adornos en su técnica, ni fintas, volteretas ni florituras. Solo objetivos y la línea más rápida para atacarlos. Brazos, cabeza, pecho, brazos de nuevo, rodillas, cuello, pecho de nuevo. Grievous bloqueó su espada una y otra vez, pero una patada circular lo alcanzó en el costado del muerto y lo levantó del suelo. Giró un círculo completo en el aire antes de volver a tocar el suelo. He destruido ejércitos, quemado ciudades y derribado países. He entrenado generales y héroes cuyos nombres han pasado a la historia. Una vez más, Grievous se recuperó, pero no lo suficientemente rápido. Antes de que pudiera orientarse, Jiraiya se acercó a la parte exterior de su guardia y le cortó la mano izquierda. El apéndice de metal y el sable de luz que sujetaba cayeron al suelo con un ruido metálico, dejando un muñón naranja brillante donde antes había estado la articulación de la muñeca. Gotas de escoria chisporrotearon al caer al suelo. Grievous gruñó de rabia, pero Jiraiya lo ignoró y convocó la empuñadura del sable de luz que se había caído a su mano. Era la que no reconocía, pero los archivos tendrían su diseño registrado. Un consuelo débil ante un Jedi asesinado, pero era todo lo que podía hacer por sus hermanos caídos ahora. Se enganchó la empuñadura al cinturón y avanzó hacia Grievous una vez más. Soy autor, espía y profesor. He amado a 2 mujeres maravillosas y he tenido la suerte de que una de ellas me amara a cambio. Mientras hablaba, miraba al Kyborg con recelo. No debía subestimar a un oponente como ese. Antes, solo defendía mi aldea. Ahora, he jurado defender la República. Ahora mismo, eso significa defenderla de ti. Atacó, pero a pesar de lo rápido que era, Grievous estaba listo esta vez. Puede que estuviera una mano abajo, pero Grievous estaba lejos de ser derrotado. Hizo girar su sable de luz restante una vez más para defenderse de los ataques de Jiraiya.
Funcionó, pero Jiraiya no estaba dispuesto a perder el impulso que había llevado hasta ahora. Estaba seguro de que Yoda conocía algún truco elegante de esgrima para burlar una defensa tan poco ortodoxa, pero no era el espadachín que era su antiguo maestro. Además, pensó que una defensa poco ortodoxa exigía un ataque poco ortodoxo. Entonces, en lugar de probar sus habilidades con la espada contra uno de los secuaces de Dooku, extendió la mano con la fuerza, agarró el carro delantero de un riel magnético que se aproximaba y tiró fuerte. Se sintió como si estuviera tratando de tirar de una roca hacia atrás a través del barro, pero lo logró. Saltaron chispas, sonaron las alarmas y el metal chirrió, pero el vagón se desprendió del resto del tren y se salió de la vía. A partir de ahí, el simple impulso y la gravedad artificial de la nave hicieron el resto, con un poco de guía de la fuerza. El vagón se estrelló contra la cubierta con suficiente fuerza para hacer volar polvo y metal desgarrado por todas partes. El sonido era profano, como una tormenta furiosa que compitiera con 10.000 halcones murciélagos chillones para ver cuál podía ser el más cacofónico. Tuvo que erigir un escudo apresurado con la fuerza para evitar que la metralla lo destrozara. Grievous saltó hacia atrás, por supuesto. Era demasiado rápido y tenía demasiada experiencia para que algo así lo tomara desprevenido. Sin embargo, la fuerza era buena para algo más que simplemente lanzar cosas por todos lados. Antes de que sus servos comenzaran a impulsarlo, Jiraiya supo el arco exacto que tomaría. Regresó la fuerza a su cuerpo, dejó que se fusionara en chakra y la canalizó hacia su cabello. Todo lo que se necesitó fueron 2 sellos de mano y el jutsu se puso en su lugar. Comillas, hijo mío, su cabello se endureció hasta convertirse en púas, cada una más afilada que una espina de cactus y más dura que el acero. Luego, con un sonido como el de 1000 lanzadores de babosas silenciados, agujas de cabello reforzado con chakra salieron disparadas de su cuero cabelludo, justo donde Grievous acababa de saltar. El jutsu no tenía tanto poder como cuando estaba en modo sabio, pero no necesitaba acabar con un ejército en ese momento. Solo necesitaba derrotar a Grievous, y era más que suficiente para eso. Las agujas atraparon a Grievous en el aire y lo lanzaron contra la pared del fondo con la fuerza suficiente para hacer un cráter en el revestimiento. Sin embargo, no fue lo suficientemente fuerte como para matarlo. Jiraiya podía oírlo gemir y toser. Sin embargo, su principal objetivo no era el general derrotado. En cambio, se arrodilló y recogió la segunda empuñadura del sable de luz de Grievous, la que una vez había pertenecido al caballero. Échla. El impacto de su último ataque lo había sacado del agarre del Kiborgi, en lo que debe haber sido un acto de la fuerza, había rodado directamente a sus pies. Lo colocó junto al otro y una vez más dijo una oración silenciosa para que el espíritu de Échla encontrara la paz en la muerte antes de mirar una vez más a su enemigo. Eso soy yo. Ahora, en nombre del Senado, te pongo bajo arresto. Entrega el resto de tus armas. Se acabó todo. Grievous lo miró con enojo. Estaba en muy mal estado. Se oía un silbido en su respiración, junto con un gemido mecánico, como si algo estuviera dañado. Una especie de fluido viscoso se filtraba de entre las secciones rotas de su armadura pectoral. Una sangre parduzca goteaba de debajo de un ojo y le corría por la placa facial. A pesar de todo eso, entre las toses secas, Jiraiya creyó oír risas. ¿Qué crees que has logrado hoy, inmundicia Jedi? ¿Así que salvaste a Corella de mí? ¿Qué hay de eso? Aún así conquisté tus preciosos mundos. Aún ocupé tus rutas espaciales. Corella aún caerá. Tengo una docena de sistemas preparándose para invadir. Tu compañero probablemente ya esté muerto. Esta pérdida no significa nada. Aún así gané. Jiraiya sonrió con sorna. Normalmente no era de los que se jactaban, pero esto era demasiado bueno. Comillas, ¿es así? Quizás quieras comprobarlo de nuevo. Me imagino que estás recibiendo un tráfico de comunicaciones de largo alcance interesante en este momento. Grievous le gruñó, pero aún así él tomó su comunicador. Jiraiya lo observó con atención en busca de cualquier señal de un truco de último minuto, pero la fuerza permaneció en silencio. Efectivamente, cuando Grievous encendió el dispositivo, las voces brotaron como agua de una presa rota. Comillas, las fuerzas de seguridad han lanzado un asalto a Christoxis. Solicitamos refuerzos inmediatos, comillas, naves. Nuestro bloqueo no se mantendrá. Repito, flota de la República avistada en el sistema Denon. Necesitamos más naves. Nuestras, comillas, se necesitan todas las fuerzas para mantener el control del sistema. No podemos enviar naves al frente.
La República, y así siguió, una mezcla de voces orgánicas que sonaban tensas y droides estridentes y frenéticos. Con cada mensaje, el agarre de Grievous se hacía visiblemente más fuerte, hasta que por fin el comunicador se arrugó en su puño restante. Hirai ya prácticamente podía saborear el odio que irradiaba de él. Le raspaba los sentidos de la fuerza como si fuera arena. Parece que esos planetas tienen sus propios problemas. Algo me dice que Corella estará a salvo por un tiempo más. Has perdido tu flota. Has perdido tu arma secreta. Perderás los mundos que te dejé tomar muy pronto. Has visto que no puedes vencerme en una pelea. Naruto tendrá el control de esta nave en poco tiempo. Entonces, sobre tu rendición, sucedió rápido. La fuerza le advirtió que algo peligroso se avecinaba, pero antes de que pudiera reaccionar, ya había terminado. Grievous tomó un pequeño panel de control de detrás de su capa y tecleó un comando rápido. Hirai ya se lanzó hacia adelante y le arrancó el panel de la mano, pero era demasiado tarde. Vio las palabras autorización confirmada parpadear en la pantalla, y luego todo el dispositivo chispeó y murió. ¿Qué hiciste? Podía sentir algo en la fuerza, un nuevo peligro se acercaba cada segundo que pasaba. ¿Qué hiciste? Su respuesta fue una patada en la cara, una que estaba demasiado distraído por el misterioso dispositivo para esquivar. Se le llenaron los ojos de lágrimas y retrocedió un paso tambaleándose mientras el dolor se extendía por el puente de su nariz. Cuando su visión se aclaró, Grievous estaba de nuevo de pie con un lanzagranadas en la mano. Eso fue una autodestrucción preprogramada, se jactó. Lo suficientemente poderosa como para destruir la mitad de tu flota. Buena suerte al intentar detenerla, Jedi. Lanzó el garfio. Hirai ya intentó agarrarlo con todas sus fuerzas, pero la cuerda se enganchó en un riel magnético y Grievous desapareció tan rápido que dejó una imagen residual. En un segundo, estaba a decenas de metros de distancia. Hirai ya se tensó para saltar tras él, y luego dudó. Sus ojos miraron hacia el panel de control muerto mientras las palabras de Grievous se asimilaban. Una autodestrucción. Iba a hacer estallar la nave, y posiblemente docenas de naves de la República, solo para cubrir su escape. Porque sabía que, como Jedi, Hirai ya tendría que dejarlo ir. Podía correr tras él, retrasar su escape y dejar que todos murieran en la explosión, o intentar detener la explosión, perder a Grievous y con él su mejor oportunidad de terminar la guerra. Y aún así, posiblemente, morir en una explosión masiva. Maldita sea, pero Grievous sabía lo que hacía cuando se trataba de luchar contra Jedi. Apretó los dientes. Con tanta fuerza que amenazaron con romperse, pero no había otra opción real. Él lo sabía. Grievous lo sabía. Ese era el punto. Comillas mierda. Naruto no era celoso. En los días más oscuros de su infancia, cuando comprendió por primera vez que a la gente no le gustaba, que no confiaba en él, que no lo quería, empezó a sentir envidia de los otros niños de su edad. Le molestaba que ellos consiguieran gratis cosas que él no podía conseguir, por mucho que lo intentara, amigos, un hogar, una familia. Le había resultado fácil mirar sus sonrisas y sus risas y enfadarse por ello. Sin embargo, al final, el tercer Hokage le había dicho lo que significaba ser Hokage, lo que significaba ser un shinobi de la hoja oculta. Desde ese día, Naruto no había tenido tiempo para los celos. Había tenido un sueño, y aunque su objetivo había cambiado con el paso de los años, su negativa a dejar que la envidia oscureciera su alma no lo había hecho. Todo eso era cierto. Las enseñanzas Jedi solo habían reforzado su aversión natural a los celos. Dicho esto, estaba muy celoso de las habilidades de Shatter Point de Mace en ese momento. Podía golpear fuerte, lo suficientemente fuerte como para inutilizar un B1 con un puñetazo, pero los Magna Guardias estaban hechos de material más resistente. Le dolían los puños de golpear contra la armadura de Duranio, pero los droides apenas lo notaron. Mientras tanto, definitivamente estaba notando sus heridas. No solo los cortes en su pierna y costado, aunque esos eran los peores con diferencia. También había acumulado un lío de moretones, ronchas y cortes menores de los golpes que había tenido que recibir en su armadura. Dicha armadura iba a necesitar una revisión completa después de que ganaran esto. Si ganaran esto. Si Pons y yo sobrevivimos a esto, voy a tener un kunai sellado en mi palma a partir de ahora, prometió. No voy a dejar que me pillen así otra vez. Sin embargo, su supervivencia estaba lejos de estar garantizada. Hasta el momento, había mantenido esas letales cuchillas lejos de Pons, salvo por algunos cortes en la armadura del hombre, pero eso significaba poner su propio cuerpo en un riesgo cada vez mayor.
Tarde o temprano, los droides lo incapacitarían, y Pons no estaba en condiciones para una pelea a cuchillo con 5 Magna Guardias. Lo que hizo que la situación fuera aún más agravante fue que los Magna Guardias normalmente no habrían sido una gran amenaza. 4 de las cosas juntas eran peligrosas para un Jedi solitario, pero para un Jedi entrenado por Mace Windu junto con un comandante clon entrenado personalmente por Jango Fett, no habría sido una competencia. Si él hubiera tenido su sable de luz y Pons sus blasters, habrían cortado las cosas malditas como si fueran chatarra. Apretó los dientes al ver otra serie de oportunidades perfectas para destruir a los droides, si tan solo hubiera tenido una espada. Incluso un kunai serviría, si canalizara chakra de viento a través de él. En cambio, todo lo que pudo hacer fue desatar otra ronda de golpes mejorados por la fuerza, agregando nuevas abolladuras a su revestimiento de duranio y nuevas grietas a los huesos de sus manos. Tonto, gruñó el Yuubi. Debía haber estado escuchando sus pensamientos otra vez. ¿Un kunai es lo único a través de lo cual puedes canalizar tu patético chakra? ¿Hasta ahí llega tu imaginación? Hasta yo pensé que eras más inteligente que eso, y apenas puedo creer que puedas caminar y respirar al mismo tiempo. Esa, era en realidad una muy buena pregunta. Tan buena que Naruto perdió un mechón de pelo de un lado de su cabeza cuando tropezó con las implicaciones. Las vibraciones de la espada tan cerca de su cráneo hicieron que sus dientes zumbaran. Sin embargo, el zumbido de sus pensamientos lo ahogó. Siempre había agregado chakra de viento a un kunai o un shuriken porque así era como Jiraiya le había enseñado, pero nada decía que fuera una ley. Canalizaba chakra a través de otras cosas que no fueran su kunai todo el tiempo, como sellos, o alambre ninja, o sus manos y pies. Lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro que habría hecho que Mace y Jiraiya miraran la habitación en busca de salidas y cobertura. Media docena de nociones a medio formar que habían estado dando vueltas en el fondo de su cerebro desde que había visto por primera vez los poderes de punto de destrucción de su maestro se solidificaron, se contrajeron y eclosionaron en una brillante y loca idea. Se rió de alegría y rápidamente estranguló lo que quedaba de su buen sentido, porque cualquier persona en su sano juicio se habría ofrecido voluntariamente a frotar jugo de pimienta Jabrian en las hemorroides de un rancor rabioso antes que intentar lo que estaba a punto de intentar en la batalla sin ninguna prueba. Esto va a salir genial o va a doler de verdad, se dijo a sí mismo. O ambas cosas. Probablemente ambas cosas. Frunció el ceño en señal de concentración y canalizó chakra. Cuidadosamente. Mucho cuidado. El primer paso de su loca idea era en realidad muy simple. Cubrió su mano izquierda con una gruesa capa de chakra. El poder formó una neblina azul brillante alrededor de sus dedos. E hizo vibrar sus huesos. Era una cantidad impresionante de chakra, pero esencialmente inútil en su estado no formado. Ahí fue donde entró en juego el segundo paso, verdaderamente desquiciado. Con una oración silenciosa a todas las deidades de las que había oído hablar, apretó el chakra hasta convertirlo en chakra del viento, lo afiló hasta convertirlo en una navaja y golpeó al Magna Guard más cercano en el pecho. El concepto no era muy diferente a algo de lo que había oído hablar a Neji después de los exámenes Chunin. Después de dominar el Atkes Kaiten de los Hyuga, había querido añadir algo al repertorio ofensivo. Aparentemente, el clan Hyuga había desarrollado una técnica para proyectar fuertes ráfagas de aire desde sus palmas como parte del estilo puño suave. Naruto no estaba muy interesado en el alcance que ofrecía esa técnica, pero al mantener el chakra contenido alrededor de su puño, esperaba intercambiar alcance por poder destructivo. Al menos, esperaba no volarse la mano. Teniendo en cuenta que había improvisado este movimiento con ilusiones y esperanzas, estaba dispuesto a poner el listón bajo. Los resultados fueron dispares. Y ruidosos. Muy ruidosos. Con un estruendo como el de un trueno, el chakra salió disparado de su puño. Al hacerlo, una ráfaga de viento llenó el pasillo, dejando cada pedacito de piel expuesta con una sensación de irritación y limpiando brevemente el aire de la niebla explosiva. No había podido mantenerlo en su lugar ni por un segundo. Sin embargo, al ver lo que le había sucedido al droide, pensó que probablemente eso era lo mejor. Al principio, parecía ileso. Luego, con una lentitud cómica, el Magna Guard se hizo pedazos. Muchos pedazos. Los cortes eran tan finos que ni siquiera la visión mejorada de Naruto podía distinguirlos, pero había muchos, porque el droide se derrumbó en una pila de pedazos de chatarra, cada uno no más grande que su puño. Lo mejor de todo era que su nueva técnica, para la que ya estaba pensando
Nombres, había cortado tantos circuitos tan rápido que no había habido una chispa lo suficientemente grande como para hacer estallar el gas. Jajaja, gritó. Tomen eso, ustedes, comedores de caca. Naruto Uzumaki nunca hace krif. Ark. El infierno de los krif. Sus ovaciones terminaron abruptamente cuando una oleada de dolor le subió por el brazo y le pinchó el cerebro con un palo afilado. Sentía como si su mano estuviera en llamas. Cuando miró hacia abajo, pudo ver por qué. Múltiples cortes cortos y delgados iban desde las puntas de sus dedos hasta su muñeca. Eran superficiales, apenas más que cortes endebles, pero había docenas de ellos. Parecía como si hubiera dejado que un cachorro de Nexu enojado usara su mano como poste para rascarse. Movió los dedos, solo para asegurarse de que todavía podía hacerlo. Dolía como si metiera la mano en una de las freidoras de Direx, pero todos los dedos se movían al recibir órdenes. Parece que tenía razón, se rió entre dientes. Fueron ambas cosas. Nota para mí, no metas mi mano en un montón de chakra del viento. Todos los demás en el pasillo, droides y clones por igual, se quedaron paralizados ante el sonido de su ataque. Puñetazo de viento. No, demasiado genérico. Incluso las heurísticas de combate avanzadas de los Magna Guardias necesitaban un momento para procesar una desviación tan dramática de una línea base establecida. Afortunadamente, Pons tenía semanas de experiencia viéndolo hacer tonterías locas y aleatorias en el campo de batalla, e incluso herido, se recuperó primero. Como el soldado de élite que era, aprovechó de inmediato la oportunidad frente a él y clavó su vibrocuchillo debajo de la placa del pecho del Magna Guardia sin cabeza y hasta su fuente de energía. La hoja chirrió al cortar los circuitos y los servos, y le dio un único y salvaje giro. Las extremidades del droide se convulsionaron todas como una sola y luego se aflojaron. Así, en menos de 10 segundos, la mitad de sus oponentes estaban caídos. Comillas, ¿cómo lo hizo, señor?, preguntó Pons mientras se movía para proteger la espalda de Naruto. Los Magna Guardias restantes finalmente se descongelaron y comenzaron a avanzar una vez más. Probé algo nuevo. Naruto levantó su mano destrozada. Creo que necesita algo de trabajo, sin embargo. Tal vez si yo. Guau se agachó para esquivar una espada que la fuerza le acababa de advertir que estaba a punto de cortarle la parte superior de la cabeza. Con un resoplido autorrecriminatorio, se concentró de nuevo en los dos droides mortales que todavía intentaban matarlos. Incluso con 2 de ellos destruidos, los 2 restantes lucharon con la misma precisión mortal que antes. Lo que les faltaba en número, lo compensaban con una mayor movilidad en el espacio menos concurrido. Esta vez, sin embargo, Naruto podía contraatacar. Usó la fuerza para bloquear una de sus espadas en el brazo del otro mientras reunía chakra en su mano una vez más. Esta vez, utilizó una capa más delgada y manejable, y se tomó el segundo adicional para agregar una barrera entre su mano y el chakra, como la capa exterior de un Rasengan. No estaba seguro de si había funcionado o no, ya que no sintió mucha diferencia, pero no iba a perder el tiempo vacilando. Tan rápido como pudo, se deslizó bajo las espadas del droide más cercano y desató su segundo golpe mejorado en su sección media. Una vez más, se escuchó una ráfaga de viento ensordecedora. No fue exactamente el estruendo del primer golpe, pero fue suficiente para que le dolieran los oídos y le lloraran los ojos. Los ojos del droide se oscurecieron al instante y sus espadas cayeron de sus dedos inútiles. Sin embargo, cuando se desintegró, solo quedó en 5 pedazos en lugar de las docenas del primer droide. Desafortunadamente, su mano tampoco salió completamente ilesa. Se tragó un grito cuando unos cuantos cortes más se unieron a los otros, que ya habían comenzado a sanar. Detente, eso duele, gruñó. Aún así, supongo que es un avance. En cuanto a ti. Se volvió hacia el último droide, que de repente se las había ingeniado para parecer nervioso. Era interesante ver a una máquina tan amenazante, una que casi los había matado a ambos varias veces en los últimos minutos, vacilar. Sintió lástima por él y por todos los droides de batalla en ese momento, creados únicamente para ser un arma en la guerra de alguien más, incapaces de crecer más allá de su propósito pero aún lo suficientemente conscientes como para entender que estaban a punto de morir. Incluso los droides de clase 4 más avanzados como los Magna Guards no tenían suficiente poder de procesamiento para evolucionar más allá de la violencia codificada en sus circuitos. Maldijo a los bastardos baratos que habían elegido cargar módulos de personalidad básicos en los droides de batalla en lugar de desarrollar una interfaz operativa adecuada.
Les dio la suficiente sensibilidad para temer su propio fin, pero no la suficiente para comprender por qué estaban haciendo las cosas que hacían, o para elegir si continuar o no. Le daba náusea solo pensar en ello. La bilis le subió por la garganta y apretó los dientes con impotencia. Pensó que podría haber sido el mayor acto de crueldad del que había oído hablar, pero al final, no cambió nada. La Magna Guardia era una amenaza y tenía que lidiar con ella. Levantó la mano ilesa y agarró al droide con la fuerza. Después de lo que sus dos primeros intentos de canalizar chakra del viento a través de su mano le habían hecho, no estaba dispuesto a intentar un tercero si no era necesario. En cambio, envolvió al droide en ataduras invisibles e irrompibles. Flotó a 1 metro de la cubierta, con las extremidades estiradas y los dedos retorciéndose inútilmente. Luego concentró su poder y apretó el puño. El metal se rompió, el vidrio se hizo añicos, el plastoide se agrietó y el droide se arrugó como una lata. Por otro momento, quedó suspendido en el aire, goteando fluido hidráulico en una enfermiza imitación de sangre, apenas reconocible como un droide, y mucho menos como uno de los droides de combate más avanzados jamás fabricados. Luego lo soltó y cayó al suelo. El sonido metálico del metal contra el metal sonó como una campana, lo que significaba su victoria. Jadeo. Toda la adrenalina abandonó su sistema en un instante. Sus piernas amenazaron con doblarse bajo el ISE. Desplomó contra la pared, jadeando. De repente, fue muy consciente del calor pegajoso a lo largo de su costado, en su pierna y empapándole la manga. Los cortes ardían como si estuvieran recién salados y tuvo que morderse el labio para no gritar. Con cada respiración, cada pequeño movimiento, la tela de su túnica interior se pegaba a las heridas y escocía al despegarse. ¿Ganamos?, preguntó Pons. Desde algún lugar detrás de él. Porque siento que podríamos haber ganado. Naruto se rió entre dientes y luego jadeó cuando el animal tiró del corte que tenía en el costado. Eso depende. Aún estás vivo por un valor determinado de la palabra, respondió Pons. Sus propias heridas eran evidentes solo por la tensión en su voz. Entonces ganamos, decirlo le pareció surrealista. La pelea no había durado tanto, especialmente en comparación con algunas de las batallas en las que había participado desde que comenzó la guerra, pero no había estado tan inseguro de su propia supervivencia desde su duelo con el conde Dooku. Si no hubiera sacado esa nueva técnica, puño de golondrina voladora. No lo suficientemente original, de su trasero al final, ninguno de los dos habría durado mucho más. Gracias, Kyuubi. Realmente me salvaste el pellejo. Sabía que te importaba. El zorro soltó un bufido exasperado. No me insultes, Ningen. Ya me arrepiento. Claro, Naruto sonrió. Sabía que el zorro estaba a punto de cambiar de opinión. Nadie podía pasar todo el tiempo a su alrededor sin convertirse en su amigo. Era físicamente imposible, incluso para alguien tan gruñón como el Kyuubi. Esta vez ni siquiera había amenazado con comérselo. Según sus estándares, eso era prácticamente un juramento de hermandad eterna. Comillas, me das náuseas, repugnante reptil de barro. La próxima vez, te dejaré morir. Bueno, tal vez todavía había margen de mejora. De cualquier manera, Naruto no estaba dispuesto a dejar que nada le borrara la sonrisa de la cara todavía. Era importante saborear las pequeñas cosas de la vida, como no ser cortado en pedacitos por droides asesinos. Pons se acercó cojeando y se apoyó en la pared que estaba a su lado. Comillas, ¿qué fue lo que hiciste al final? ¿Cómo cortaste a los droides de esa manera? Fue algo nuevo que probé. Creo que necesita algo de trabajo, sin embargo. Levantó su mano destrozada. Tiene un golpe desagradable. Pons siseó suavemente y luego se deshizo. En un ataque de tos dolorosa. Naruto lo tomó del brazo y lo bajó suavemente al suelo. Tranquilo. No tienes permitido morir después de la gran pelea. Todo el mundo lo sabe. Pons resopló. Hago lo mejor que puedo, señor. Naruto tenía, conservadoramente, la segunda conexión más fuerte con la fuerza de cualquier Jedi vivo. Todavía era un novato en lo que se refiere a acceder a ese poder, pero estaba allí de todos modos. Sin embargo, a pesar de todo, era inútil cuando se trataba de curar. El ninjutsu médico y la curación con la fuerza escapaban a su comprensión. Lo único que podía hacer era inducir un trance curativo, y eso no era una opción en una nave hostil. Sin embargo, se acercó a la presencia de Pons en la fuerza. Era más débil que la de un Jedi, y muy similar a la de los otros clones. Similar, pero no idéntico. No eran solo copias el uno del otro. Eran hermanos, como un ejército de gemelos. Las heridas físicas estaban más allá de su habilidad para sanarlas, pero con su empatía,
podía encontrar el dolor del hombre. Se enroscaba alrededor de su firma de la fuerza como un parásito rojo furioso, con garras clavadas en todas partes, veneno filtrándose en todo. Le sorprendía que Pons hubiera podido funcionar con esas heridas. Con suavidad, con cuidado de no alterar los delicados patrones del alma del clon, Naruto absorbió el dolor y lo dejó disiparse en la fuerza. Era como manipular algo caliente, afilado y grasiento al mismo tiempo. Incluso con sus propios escudos, ocasionales destellos de dolor fantasma lo atravesaban. Sin embargo, apretó los dientes y los empujó hacia afuera. No eran suyos y se negó a aceptarlos. Tuvo cuidado de no eliminar por completo la sensación de dolor de Pons. Con sus heridas, existía un riesgo demasiado alto de que se rompiera algo si no podía sentir nada en absoluto. Sin embargo, aguantó la mayor parte del dolor y Pons respiró mejor. Sus puños se relajaron y parte de la tensión desapareció de sus hombros. Gracias, señor. Se sentó y se tocó el pecho con ternura. Está mejor. Mucho mejor. Naruto le dirigió una sonrisa burlona. No te preocupes por eso. Pensé que deberías terminar la misión de pie. Vayamos a la sala de máquinas. La parte difícil ya pasó. Ambos se quedaron paralizados. Naruto creyó ver las palabras salir de su boca, riéndose y frotando sus manos. Quería agarrarlas, tragárselas, recuperarlas, pero era demasiado tarde. Ya podía escuchar al universo preparándose para reírse de su estupidez. A su lado, Pons maldijo en voz baja. No acabas de, fue un accidente, protestó, aunque ahora no había ninguna diferencia. Justo en ese momento, sintió que Jiraiya volvía a subir hacia ellos. No se sentía feliz. Efectivamente, cuando su padrino trepó por el agujero que había hecho antes, su expresión era sombría. No solo sombría como mi oponente se me escapó, sino como la mierda se ha ido a pique en un speeder. Sus ojos oscuros los recorrieron a ambos, se entrecerraron un poco cuando vio sus heridas y luego miraron a los Magna Guardias destrozados. Aparentemente satisfecho de que ya no estuvieran peleando y no estuvieran a punto de desplomarse y morir, no perdió tiempo en aliviarse con el buen humor de Naruto. Grievous puso la nave en modo autodestructivo y huyó. Dijo que la explosión destruiría la mitad de la flota. Solo tenemos unos minutos. Pons miró a Naruto, e incluso con el casco puesto, Naruto podía sentir su mirada atravesándolo. Sabes que esto es tu culpa, ¿verdad? Él lo sabía. Solo había un resultado posible al decir algo como lo difícil ya pasó o nada más puede salir mal. Podía escuchar al universo aullando de risa. Si se concentraba, creía que podía sentir que también lo estaba delatando. Solo había una cosa que decir. Comillas. Fin del capítulo.